es luchar hasta el final. Tú seguirás. No mires atrás. Carol Danvers tenía ambiciones. De niña soñaba viajar sin temores. Se unió a la Fuerza Aérea en sus condiciones y logró formar parte de los aviadores. Conoció allí a Lawson Walter, que también era llamado Capitán Marvel. John Rock decidió efectuar un mortal ataque y Marvel salvó de la explosión brutal a Danvers. El psicomagnetron activó sus poderes y su parte Kree se volvió más potente. Con la estrella de ala era inminente. Bajo el nombre de Miss Marvel era una vengadora fuerte, pero luego cambió, su memoria perdió en un enfrentamiento agotador contra Rock. Su poder disminuyó y Spider-Woman la salvó. Estuvo con los X-Men hasta que atacaron los Brood. Carol emergió de un agujero blanco, se nombró binaria y resultó ser un gran cambio. Marvel ya no estaba y ella se fue al espacio. Acabó salvando al sol terrano de unos Kree bárbaros. Todo volvía a ser normal, ella volvía a ser vengadora una vez más. Cual pájaro de guerra regresó a luchar y decidió que era hora de redefinir su forma de actuar. Marvel fue resucitado pero murió de golpe. Tras esto Carol decidió tomar su nombre. Ahora era Capitana Marvel, alguien más valiente. Y cuando John Rock volvió lo derrotó nuevamente. Viajó sin memoria con los guardianes. Con máquinas de guerra comenzó un romance. Superó la Secret Wars, cofundó la A-Force y sería pronto la jefa de Alpha Flight. La estación mantiene su posición como Rosa Parks. Un bestseller escribió y no era Emilia Bazán. El piloto es la pasión que comparte con el Hard. Y al igual que Evita Perón por su voto luchará. ¿Cuántas mujeres hay anhelando volar? Carol Danvers se alza cual icono de igualdad. Más alto, más lejos, más rápido, más. Capitana Marvel viene en un momento crucial. Viajando por el tiempo gracias al T6, conociendo a Helen, piloto de mala ley. Con el escuadrón Banshee de tener merodeadores. Pilota como Tereshkova, abróchense los cinturones. Con sus puños centella a cualquiera para. Lucha impávida en cada una de sus batallas. Pone rumbo a las estrellas, prominente se alza. Todo le marcha en viento en popa a pesar de su amalgama. Y llama estar en caída, sentir la adrenalina. Puede absorber un fotón y soltarlo como energía. También le gusta Star Wars y dar golpes sin ton ni son. Caerá en a menos que sufra un G-Lock. ¿Quieres que luche pa' que te envíe a las nubes? Tranquilo que ella viene y ahora te hunde. Ella sube hasta las estrellas tocando la cumbre. Si un enemigo surge espera que ella le tumbe. Contra ratas o dinosaurios extintos, el malo de Marcus será quien visite el limbo. Que Hammond vuelva no es problema, le hace pedazos. Carol despluma a ave de muerte con un buen par de tortazos. Ulises, un inhumano que predecía el futuro, ayudó a Danvers para salvar mejor al mundo. Por ello en una gran lucha Rudy falleció y se inició la segunda Civil War que Carol resolvió. Ahora ella es la primera línea de defensa contra invasiones o ataques a la tierra. La superheroína más grande de la historia, una capitana y luchadora maravillosa. Eso sí, no está sola, que tiene compañeros como Bull, Jessica, Drew o Rambo. Pero que él le hace más compañía a su Flair que Chewie. Por no hablar de Carol Cox o la teniente Kitty. Mantiene su posición como Rosa Parks. Un bestseller escribió y no era Emilia Bazán. Ser piloto es la pasión que comparte con el Hard. Y al igual que Evita Perón por su voto luchará. ¿Cuántas mujeres hay anhelando volar? Carol Danvers se alza cual icono de igualdad. Más alto, más lejos, más rápido, más. Capitana Marvel viene en un momento crucial. Lo importante es luchar hasta el final. Aunque tus seres queridos mueran, tú seguirás. Recuerda Tracy su última voluntad. Pase lo que pase, no mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Production.